Bendiciones abundantes, amados hermanos, del canal En Defensa de la Fe. Es para mí, su hermano Natanael Baloyes, una gran alegría poder comunicarme con ustedes a través de este medio en internet, este canal de YouTube. Hoy vamos a tener las reflexiones y los comentarios de la lección número 5, una lección muy importante que nos ha dejado profundas enseñanzas que nos llevan a Cristo Jesús y que nos permiten reflexionar en nuestra vida para aplicar la verdad del Señor. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a orar para comenzar. Misericordioso Padre que habitas en el cielo, te damos gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque sustentas nuestra vida, porque nos das el alimento espiritual y el material. Ahora que vamos a estudiar tu santo mensaje, pedimos que prepares nuestra mente y nuestro corazón y que nos permitas escuchar tu voz para ponerla en práctica. En el nombre sagrado y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor. La ley de Dios es el fundamento de la conducta de los hijos de Dios. Es la directriz que marca la pauta, que le enseña a los hijos de Dios cómo deben comportarse para manifestar misericordia, para manifestar justicia y para vivir de acuerdo al corazón del Señor. La ley de Dios tiene como su esencia el amor, como su fundamento el amor y como su espíritu el amor. La ley de Dios es vida, porque es la revelación del carácter de Dios. Salió directo de su corazón, pronunciada por sus labios ante el pueblo y pronunciada precisamente para que todo hijo e hija de Dios sepa lo que el Señor espera de ellos. Por esto, mis hermanos y hermanas, quien quebranta la ley o quien viola el espíritu de la ley se está levantando en contra del trono del universo, en contra de la voluntad de Dios. Es por esto que Nehemías se esfuerza de manera especial para llamar la atención de los ricos del pueblo, los cuales se estaban aprovechando de los pobres, de los vulnerables, estaban sacando partido de la necesidad de sus propios hermanos, estaban quebrantando la ley y por lo tanto se estaban levantando en contra del trono del Señor. Había que llamar la atención de los ricos del pueblo y hacerlo pronto para que el Señor pudiera llevarlos al arrepentimiento y pudieran cambiar esta actitud que estaba haciendo que la bendición de Dios fuera limitada. De hecho, por este egoísmo de los ricos del pueblo estaba escaseando el alimento. Pero había un siervo de Dios dispuesto a llamar la atención de los que estaban pecando de esta grave manera, dispuesto a exaltar el carácter del Señor, dispuesto a llamarlos al arrepentimiento, para que modificaran, para que cambiaran, para que fueran transformados en su carácter y pudieran darle a la ley del Señor el lugar que le correspondía, manifestando misericordia con los pobres del pueblo. La ley del Señor enseñaba que los hijos del Señor debían no solo conocer la ley en teoría, sino vivir la ley. Debían ser humildes ante el Señor, debían hacer justicia y manifestar misericordia. Pero en el tiempo de Nehemías, en el contexto de la lección número 5 que estudiamos esta semana, el pueblo judío estaba actuando de tal manera que se podría haber dicho de ellos lo que dijo el Señor Jesucristo de los judíos de su tiempo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque podemos cantar bonito en la iglesia, podemos predicar hermoso en el púlpito, podemos hablar lindo de Apocalipsis, de Daniel, de Génesis, de Mateo, de Marcos o de Lucas, pero si nosotros somos malos prójimos, si no nos ocupamos de ayudar a los necesitados, entonces adoramos a Dios de labios, pero nuestro corazón deshonra su nombre. Nuestro corazón se manifiesta en contra del espíritu de la ley de Dios. Y eso es un grave pecado que debemos solucionar pronto por la gracia de Cristo Jesús, si no queremos ser etiquetados como hombres y mujeres dignos de ser vomitados de la boca del Señor. De manera que podemos ser adoradores de labios, pero ser rebeldes de corazón.
Y eso es violentar la ley del Señor o el espíritu de la ley de Dios. Y eso, como lo vimos antes, es levantarnos en contra del trono del Señor, en contra de su ley, de su orden, de su justicia y de su misericordia. Violar el espíritu de la ley es profesar creer en Dios, pero maltratar a un hijo de Dios o ser indiferentes a su sufrimiento. Podemos inclusive decir que guardamos el primer mandamiento porque no adoramos dioses falsos, pero quebrantamos el espíritu de este mandamiento cuando sabemos lo que Dios manda y aún así decidimos hacer no lo que Él manda, sino lo que nos agrada a nosotros y nos constituimos a nosotros mismos o a nuestro yo como un Dios falso. Y querramos o no, violamos el espíritu de la ley. Podemos decir que guardamos el tercer mandamiento porque no juramos en vano, o porque no mencionamos el nombre de Dios en conversaciones superfluas, pero podemos quebrantar el espíritu de este mandamiento cuando en nuestra comunidad, en nuestra congregación o en nuestra familia damos mal testimonio y por esto hacemos que el nombre de Dios que llevamos como cristianos en nuestro carácter sea vituperado. Recordemos que el profeta Natán le dijo al rey David que por su pecado al acostarse con Betsabé y mandar a matar a su esposo, por eso los enemigos del Señor habían blasfemado el nombre de Dios, lo cual quiere decir que cuando tú y yo llevamos el nombre de Cristo por ser cristianos, pero aún así tenemos en poco la palabra del Señor y damos mal testimonio en el lugar donde estamos, hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado, quebrantamos el tercer mandamiento, aunque no juremos en vano. Pero hay otra forma de quebrantar el tercer mandamiento de manera espiritual. Voy a leértelo del espíritu de profecía. Así nos dice: Dejad de ocuparos de las faltas ajenas. Mantened la lengua santificada para Dios. Refrenaos de decir alguna cosa que pudiera menoscabar la influencia de otro. Al complaceros en esas palabras de crítica, blasfemáis el santo nombre de Dios tan ciertamente como si pronunciarais juramentos. Comentario bíblico adventista de Mateo capítulo 12, verso 37, en la sección llamada Comentarios de la hermana Elena de Huay. Podemos decir que guardamos el séptimo mandamiento porque no tenemos una relación ilícita aparte de nuestro matrimonio. Sin embargo, quebrantamos el espíritu de este mandamiento o el espíritu de la ley cuando no le dedicamos a nuestro cónyuge el tiempo que él o ella necesitan, cuando los maltratamos, sea con palabra o con hechos, cuando constantemente los tratamos con ira y con impaciencia. Esto es quebrantar el espíritu del séptimo mandamiento, que no solamente nos manda a evitar el adulterio, a correr, a huir de la fornicación, sino que también nos manda a ser fieles al Señor, a amarlo de todo corazón y a amar a nuestro cónyuge con la pureza del amor del cielo. La ley de Dios no es un conjunto de 10 mandamientos independientes los unos de los otros, que podamos guardar con la fuerza de nuestro carácter o de nuestra moralidad. La ley de Dios es una unidad indivisible que solo se puede guardar por la gracia de Dios y recibiendo la fuerza del Señor todos los días. Nadie puede decir: yo guardo 3 mandamientos, pero quebranto 7 y estoy bien. Nadie puede decir: yo guardo 9 mandamientos, pero quebranto 1 y eso está bien. Definitivamente no. Para guardar la ley de Dios debemos vivir en Cristo y en el amor de Cristo guardamos sus mandamientos. No 1 ni 2, ni 9 ni 7, sino los 10 mandamientos por el amor de Cristo Jesús. Porque la ley de Dios no está dividida, es un todo indivisible. Si alguien guarda uno, los guarda todos. Porque la única manera de guardar la ley de Dios es estando rendidos por completo al Señor de la ley. Y el Señor de la ley vive en los corazones de aquellos que se rinden por completo a Él. Y Él es el que guarda la ley en nosotros. Escuchemos lo que dice el apóstol en el libro de Hebreos,
capítulo 13, versos 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto quiere decir que los que guardan o guardamos la ley de Dios, no la guardamos por nuestra fuerza, sino porque el Señor, el gran pastor de las ovejas, nos ha hecho aptos y además Él en nosotros hace lo que es agradable delante de Él por el Señor Jesucristo. No es de los hombres, no es de la fuerza humana, no es de los méritos humanos ni de la justicia humana, sino de los méritos, la gracia y la justicia de Cristo. Esto es lo que tenía que hacer el pueblo en el tiempo de Nehemías, volverse al Señor y permitir que Él viviera en ellos, para que pudieran no solamente guardar la letra de la ley, sino también vivir el espíritu de la ley, que es amor, justicia y misericordia. Me gusta mucho lo que dice Nehemías en Nehemías capítulo 5, verso 15. Allí él nos dice que no se quiso aprovechar de las ventajas de su cargo porque tenía temor de Dios en su corazón. Y es que el temor de Dios llevaba a Nehemías no solamente a ser un gobernador exitoso, un líder exitoso, un hombre de moralidad alta, un hombre de trabajo constante, diligencia, eficacia y eficiencia, sino que también lo llevaba a ser un hombre considerado, un hombre misericordioso, un hombre que amaba la causa del Señor, pero también amaba a los hijos del Señor, tuvieran estos dinero, poder, o aunque no tuvieran dinero ni poder y fueran pobres. Es más, la lección nos mostró cómo Nehemías ayudaba a su familia y a sus siervos, a los pobres de Israel, porque el temor de Dios lleva a los hombres no solamente a ser obedientes al Señor, sino también a ser misericordiosos, a servir con amor, con humildad, con abnegación, y esto es también obedecer al Señor, obedecer el espíritu de la ley que el Señor nos ha entregado y en la que creemos. De la misma manera debemos decir nosotros hoy: no fui a ese lugar donde mis amigos me invitaron, porque allí no hay nadie que tema al Señor y lo que hacen allí no glorifica su nombre. Y por eso yo no fui, porque tengo temor de Dios. Debemos decir también: no hablo palabras vulgares, porque denigran el nombre de Dios y llevan a mi prójimo a ver en mí un mal testimonio. No hablaré palabras vulgares, palabras superficiales, palabras vanidosas, ni palabras airadas, porque tengo temor a mi Dios. No abandonaré a mi familia, no dejaré a mi esposa, no la cambiaré por ninguna otra dama, porque tengo temor a Dios y amo la familia que el Señor me ha dado. Haré la obra misionera por amor al Señor. Le contaré a mucha gente, a todos los que el Señor ponga en mi camino, que el Señor viene pronto, que el Señor los ama, que el Señor los quiere salvar, porque tengo temor de Dios. Perdonaré a mi hermano o mi hermana que me ofendió, que me hizo sufrir, que me hizo llorar, porque tengo temor de Dios. Así como lo dijo Nehemías, debes decirlo tú y lo debo decir yo. El temor a Dios siempre nos lleva a exaltar su nombre y a edificar a la humanidad con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestro servicio. El temor a Dios nos lleva a hacer la voluntad de Dios por amor y con gozo. El temor a Dios es el que nos capacita para elegir siempre hacer lo correcto. Pero cuando no tenemos temor a Dios, hacemos lo que nos place, y esto siempre nos lleva a ser opresores de los menos afortunados y de los vulnerables, y al final nos lleva a la derrota, la miseria y el fracaso eterno. Pero en la historia de Nehemías, nos damos cuenta que el temor de Dios no solamente nos lleva a hacer el bien, a manifestar misericordia con los pobres, sino que también nos lleva a reprender el pecado. El que tiene temor a Dios ama profundamente al ser humano, sea este
una persona que se ha transformado en Cristo Jesús, que ha vivido en Cristo Jesús, que le sirve al Señor Jesucristo, o sea este ser humano un rebelde a la palabra del Señor, o un rebelde que anda lejos de la voluntad del Señor. Aún así lo ama y lo ayuda y le da el mensaje y busca la manera de que esta persona rebelde conozca a Cristo Jesús. Sin embargo, así como ama la justicia, el que tiene temor a Dios se llena de ira cuando ve la injusticia. No hay cabida en el corazón de un hijo de Dios que teme a Jehová para aprobar la injusticia, sea esta grande o sea esta pequeña. Dice la palabra del Señor que Nehemías se enojó cuando escuchó lo que hacían los ricos y los nobles con los pobres del pueblo. Y es que una persona, mientras más ama a Cristo, más odia el pecado. Mientras más amamos la justicia, más nos enojamos contra la injusticia, y no nos quedamos callados. Levantamos nuestra voz en contra de lo injusto, en contra del pecado, para salvar al pecador. Por eso es que Nehemías dice que se enojó, pero luego dice que meditó antes de reprender a los ricos del pueblo. Esta palabra meditar nos habla no de la meditación trascendental que enseñan las religiones de Oriente. Esta palabra meditar incluye pararse un momento, hacer un alto en el camino y doblar rodilla ante el Señor, orar, así con el celo santo que tenía en su corazón, que ardía su corazón por la injusticia que se estaba viviendo en Israel, pero él no actuó movido por su enojo, ni movido por su egoísmo o por un capricho, sino que antes de actuar para reprender, ora, medita, busca las palabras exactas, busca la dirección del Señor, para que su reprensión pueda llegar al corazón y hacer el eco que debía ser, y de esta manera ayudar a los ricos del pueblo a reconocer su pecado, volverse al Señor, abandonar su pecado y manifestar misericordia en ese mismo instante con los pobres de Israel. No solamente iban a perdonar los intereses de la deuda, sino que también iban a devolver lo que les habían quitado. Alabado sea el Señor. El temor a Dios nos lleva a manifestar amor, pero también a reprender el pecado para salvar al pecador. Amén. Terminemos con el siguiente pasaje del Espíritu de Profecía. No hay nada que debilite la fortaleza de la iglesia como el orgullo y la pasión. Cristo nos ha dado un ejemplo de amor y humildad, y ha ordenado a sus seguidores que se amen mutuamente como Él los ha amado. Con humildad debemos estimar a otros superiores a nosotros. Debemos ser severos con nuestros propios defectos de carácter, prontos para discernir nuestros errores y equivocaciones, y tener menos en cuenta las faltas ajenas que las nuestras. Debemos sentir un interés especial en considerar las cosas ajenas, no para codiciarlas, no para encontrar faltas en ellas, no para hacer comentarios en cuanto a ellas y presentarlas en una luz dudosa, sino para hacer estricta justicia en todas las cosas a nuestros hermanos y a todos con quienes nos tratamos. Ofende a Dios el espíritu de hacer planes para nuestro interés egoísta, con el fin de obtener alguna ganancia o para mostrar superioridad o rivalidad. El Espíritu de Cristo guiará a sus seguidores para que se preocupen no solo por su éxito o ventajas, sino por tener también interés en el éxito y ventajas de sus hermanos. Esto será amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a fin de conocerle. Página 176. Qué interesante lo que nos dice este pasaje. Cuando amamos al Señor, en nuestro corazón está el deseo de triunfar, pero también el deseo de ayudar a nuestros hermanos y hermanas a triunfar. Nos preocupamos no por las faltas de otros y no andamos todo el tiempo mirando quién se ha equivocado, sino que andamos todo el tiempo humillados delante del Señor, porque ante su luz y ante su carácter podemos percibir constantemente nuestro mal carácter, nuestros propios defectos, y nos mantenemos pegaditos de Él para que Él nos perdone y nos transforme. Por eso Nehemías
No se preocupó porque los ricos del pueblo se enojaran cuando él los fuera a reprender por la injusticia que estaban cometiendo, sino que pensó primero en la justicia divina, segundo en la misericordia que necesitaban los pobres y tercero en salvar las almas de estos ricos que se estaban perdiendo por practicar esta injusticia, y obró dejando los resultados en las manos del Señor. Él pudo pensar, si reprendo a los ricos me quitan su apoyo. Si me quitan su apoyo no tendré la misma fuerza económica y la misma mano de obra para seguir adelante con la obra que estamos realizando. Vamos a perder influencia y poder. Pero Nehemías no se detuvo a pensar en las consecuencias porque sabía cuál era la voluntad de Dios y debía hacerla y dejarle a Dios los resultados y las consecuencias. Alegremente él vio que por hacer la voluntad de Dios salió bien todo. Los ricos reconocieron su error y los pobres fueron bendecidos por el amor del Señor, y el pueblo se preparó para un gran reavivamiento, del cual vamos a hablar por la gracia del Señor la próxima semana. Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para siempre tu nombre sea glorificado. Gracias por este banquete espiritual que nos has dado en la lección número 5. Gracias porque nos has mostrado que tu ley no solamente es letra, también es espiritual. Que debemos guardarla no solamente en la letra, sino en la armonía del amor, en la plenitud de tu misericordia y justicia. Y para poder guardarla de esta manera, debemos entregarnos por completo y sin reservas al Señor Jesucristo, para que Él, viviendo en nosotros, cumpla esta santa ley que agrada a tu nombre, que agrada a tu voluntad. Gracias porque escuchas nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque bendices a tus hijos e hijas que escuchan este mensaje. Bendice sus hogares, bendice su salud, bendice su trabajo. Abraza con tu gran misericordia y tu gran presencia a los que están enfermos, a los que se sienten solos, a los que están tristes. Gracias por tu consuelo, gracias por tu amor, gracias por tu perdón. En tus manos dejamos nuestra vida, en el nombre sagrado y santo del Señor Jesucristo. Amén. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.